gloria a Dios, aleluya. Y los ángeles, hermanos, nos van a mirar con ese respeto, porque van a decir, miren qué vio el Señor Jesucristo en el ser humano que lo ha consagrado. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Tenemos que estar gozosos en la casa del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que sea el Espíritu Santo el que esté aquí con nosotros, que sea Él el que hable, que sea Él el que llene sus corazones con un mensaje. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Santo, Padre Santo. Manifiéstate, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Manifiesta tu Espíritu Santo, Señor, Padre Santo. Que sea hablando, Señor, Padre mío, dando un mensaje, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Dando ese consuelo, dando esa fortaleza, Señor, Padre mío. Dando, Señor, Padre Santo, esa aprobación a todos, Padre Santo, los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, porque tú nos has traído, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Ahora, Señor, háblanos, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanos. Les voy a pedir que si me acompañan, hermanos, abriendo sus sagradas escrituras y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y ahí vamos a leer del versículo 46 al 49. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 49. Cuando yo lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí con nosotros, Señor. Él está aquí porque es su casa y Él está antes de que nosotros llegáramos. Gloria a Dios. Ya todos tenemos Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 49, hermanos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El tema de hoy, hermanos, es una pregunta que yo quiero que ustedes se hagan. Si alguien sabe cuál es el tema de hoy, hermanos. Dice el tema: ¿y tú qué quieres en esta Navidad? ¿Y tú qué quieres en esta Navidad? A mí me gustaría que ustedes hicieran esa pregunta y se la contestaran ustedes mismos. Y ojalá esto nos fortalezca, esta pregunta nos fortalezca en nuestro espíritu cuando termine de dar el mensaje, hermanos, porque entonces quiere decir que el Espíritu Santo me supo guiar. Aleluya, gloria a Dios. Dice el primer versículo: entonces María dijo: engrandeceré a mi Señor. Gloria a Dios, hermanos. Engrandece mi alma al Señor, y en mi espíritu se regocija en mi Dios mi Salvador. Ella agradeció a Dios en su espíritu, hermanos. Ella agradece a Dios. María, yo creo que estaba preparada, hermanos. María, yo pienso que había leído las escrituras. María sabía, hermanos, porque inclusive cuando llegó el ángel al anunciarle que sería la madre del niño Jesús, ella solamente le preguntó cómo iba a ser. Pero, hermanos, ella ya estaba, yo me imagino que estaba consciente de cómo era la promesa del Señor, hermanos. Ella dice: engrandece mi alma al Señor. Y no porque nuestro espíritu, no porque nuestro Señor sea chiquito, hermanos, porque nosotros no podemos engrandecer al Señor, no podemos engrandecer que algo que es inmenso, hermanos, pero en nosotros es cuando debe de engrandecerse, hermanos, porque cuando es lo principal en nuestra vida, cuando nosotros es lo más grande que podemos tener, hermanos. No podemos ver nuestro pecado ni nuestros problemas más grandes que el Dios que tenemos, hermanos. Entonces ella dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios mi Salvador. Reconoce a Dios como su Salvador. Por eso lo engrandece.
Entonces, ella se siente necesitada de ese Señor Salvador, de ese Dios que nos va a venir a salvar, hermanos. Entonces, hermanos, servir al Señor no consiste principalmente en obrar, sino creer. Hermanos, nosotros podemos venir aquí a adorar, como se nos ha dicho, y oramos y le hablamos al Padre, y muchas veces es por una doctrina, por una enseñanza. Hermanos, pero se nota cuando nosotros con nuestro espíritu ya no viene solo por la doctrina, ya no vino por la enseñanza que se ha dado aquí, ya viene por la experiencia que hemos tenido con nuestro Salvador. Entonces venimos y libremente le decimos: Señor, mira mi bajeza, Señor, yo reconozco tu grandeza, Padre Santo. Oh, gracias, Padre mío. Y es el Espíritu quien está hablando, pero de acuerdo a nuestra experiencia que hemos tenido con el Señor. Porque si no, solamente seguiremos hablando en base a una doctrina, hermanos. Pero María empezó a hablar de Él en base a su experiencia que ella tenía, de ese Dios glorioso que había de venir, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que glorificarnos en nuestra experiencia que hemos tenido con el Señor. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Cuando tenemos algún problema, ¿a quién recurrimos, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sacado esa experiencia que tenemos y glorificamos al Señor. ¿Y tú qué quieres en esta Navidad? ¿Tú qué quieres en esta Navidad, hermano? Decía, a veces cuando en estas fechas nos estábamos preparando, a veces nos invitaban para hacer un pliego testamentario, para ver qué le íbamos a pedir a la empresa, cuánto de aumento le íbamos a pedir a la empresa. Y nos comentaban los japoneses, los sindicatos de Japón, lo que en vez de llevar un pliego petitorio, llevaban un pliego de propuestas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, para que tú nos puedas aumentar el salario. Hermanos, nosotros tenemos que llegar ante el Señor con esa humildad. Y el Señor va a conocer nuestros corazones. Él sabe lo que vamos a necesitar, hermanos, pero en base a la experiencia que hemos tenido. ¿Tú qué quieres en esta Navidad? Y entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Entonces, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Nosotros tenemos que venir, hermanos, con esa cuestión de adorarle al Señor, hermanos. Y entonces Él conoce nuestro pensamiento, hermanos. Y si nosotros venimos y decimos que nuestra alma es la que engrandece a nuestro Señor, entonces lo que está engrandeciendo es nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Lo que nosotros hacemos, nuestro carácter es lo que engrandece al Señor, hermanos. Engrandece al Señor en nuestras vidas. Entonces, dándonos cuenta, hermanos, de nuestra bajeza, de esa condición, hermano, y reconociendo humildemente, hermanos, que Él vino por su misericordia sobre nosotros. El Señor ha tenido esa misericordia sobre cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, por eso Él vino y nos hizo dignos de ese favor. La misericordia de Dios y su gracia son la expresión máxima de amor, hermanos. Su misericordia, hermanos, y su gracia es la expresión máxima, hermanos, en este mundo, del amor que Dios nos ha tenido a nosotros, hermanos. Entonces, ¿no debemos estar agradecidos con este Señor, hermanos? Tenemos que agradecerle al Señor esa misericordia y esa gracia, hermanos, reconociendo, hermanos, que nunca hemos, por más que hayamos hecho, no somos merecedores. Y María, hermanos, se sintió así en esa miseria, se sintió humilde y daba gracias al Señor. Para recibir la gracia de Dios necesitamos una condición propicia, hermanos, una condición propicia de humildad, hermanos. Quitar toda soberbia, hermano, todo engaño de nosotros, ese autoengaño de decir, nosotros merecemos eso que Dios nos ha dado. No, hermanos, nosotros solamente, hermanos, tenemos que reconocer que no somos nada. Es la gracia del Señor, es su misericordia sobre nosotros cuando Él nos da algo, hermanos. Las obras que uno viene a hacer aquí, hermanos, es cuando nosotros ya hemos entendido la misericordia. Cuando nosotros hemos entendido la misericordia y la gracia, entonces ya sabemos por qué estamos haciendo las cosas, hermano. Y eso tenemos que glorificarnos, hermanos, que nuestro espíritu y nuestra alma, hermanos, se goce con el Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y una vez que el alma tiene un profundo sentido de su misericordia de Dios, comienza a agradecer
más y más y más y más al Señor, hermanos. Y cuando nosotros tenemos ese sentido de la misericordia y la gracia del Señor, no dejamos de hablar del Señor. María no dejaba de hablar del Señor cuando el Señor tuvo esa misericordia y esa gracia sobre ella, hermanos. Entonces nosotros, donde quiera que vayamos, hermanos, vamos a hablar siempre de esa misericordia y de esa gracia del Señor, hermanos. Eso nos tiene que confortar, hermanos. Y cuando nosotros decimos, yo ya comprendí esa gracia y esa misericordia que Dios ha tenido conmigo, ¿cómo puedo ver que realmente yo ya la comprendí? Cuando nuestro hablar solamente es hablar del Señor Jesucristo, de su bondad y de su amor. Y entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que hemos entendido lo que es la misericordia y la gracia del Señor. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Inclusive nuestra comunicación tiene que ser también aquí, hermanos. Aquí nosotros venimos y fortalecemos nuestro carácter, fortalecemos nuestro conocimiento. Pero cuando salimos, hermanos, es cuando tenemos que anotar, hermanos, tenemos que decir que hemos comprendido esa gracia y esa misericordia. Entonces aquí cuando venimos, hermanos, solamente venimos a alimentarnos más, a dar testimonio de ese Dios, a reunirnos por la gracia de ese Señor con gozo y con alegría, hermanos. Entonces, sí tenemos que hablar del Señor, de esa gracia y de la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, hermanos. Entonces tenemos que comprender realmente eso, que entonces nosotros cuando decimos quiero engrandecer al Señor, tengo que decirle, miren lo que el Señor ha hecho conmigo. Nosotros cuando a mí una de las cosas que me da gusto es que, por ejemplo, siempre he tratado, aunque a veces ya se distrae uno, siempre uno llega y saluda y es atento con las personas y trata de ser educado. Y luego decían siempre, ¿y de quién es hijo? Y ya cuando decían, es hijo de Perengana. Ah, mira, qué bueno. Y entonces imagínense, estamos así agradeciendo a nuestros padres, ¿verdad? Imagínense que también un hijo venga y salude y sea agradecido, van a decir, ¿de quién es este hijo? Y entonces nosotros igual, cuando nosotros andamos en la calle y saludamos y ayudamos y hablamos del Señor, van a decir, ¿y de quién es hijo? Ah, del Dios Altísimo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces tenemos que agradecer al Señor con nuestras obras, con nuestras actitudes. ¿Pero por qué? Porque ya hemos comprendido la misericordia y la gracia del Señor, hermanos. Eso lo tenemos que hacer con gozo, hermanos. Engrandece mi alma al Señor, porque no es aumentarlo, hermanos. No es que nosotros lo engrandecemos porque el Señor ahí está, pero simplemente en nuestra vida Él se engrandece, hermanos, en nuestros santos. Nosotros tenemos que estar siempre gozosos, hermanos, dándole al Señor, decirle, hay una unción. Cuando uno va por la calle, decir, hay una unción cayendo sobre mí. Mi espíritu y mi alma se están gozando. Oh, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que dar testimonio, hermanos, de lo que nosotros hemos recibido. Y si nosotros ya lo hemos comprendido, y si no lo hemos comprendido, hermanos, entonces tenemos que dar un poquito de nosotros para poder entender realmente eso, leyendo las escrituras del Señor, tratando de comprender el mensaje, hermanos, y comprender ese mensaje, hermanos, de su misericordia y su gracia, hermanos. Y decir, mi vida nunca más será igual. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros nos tenemos que engrandecer siempre, hermanos, elevándolo más y más, hermanos. Y el Señor también nos va a corresponder. Porque si Él, imagínense, es un Dios fiel, es un Dios amoroso. Imagínense si nosotros lo estamos alabando constantemente. Entonces, decía aquí leyendo las escrituras de Lucas, hermanos, que los pastores se maravillaban, pero María meditaba en su corazón. Gloria a Dios. Entonces María meditaba en su corazón, hermanos, se decía, ¿cómo el Señor ha tenido misericordia y gracia conmigo? Hermanos, gloria a Dios. Entonces mientras que otros se maravillaban, mientras que esos estaban en el gozo, María meditaba, hermanos, engrandece mi alma, Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que darle ese honor al Señor, poniéndole sobre todas las cosas, todas esas cosas naturales que Él es, y Él es nuestro Salvador, diciéndole, Señor, bendito seas. Todo lo que tú has hecho por nosotros, grandes cosas has hecho por nosotros, hermanos.
Y entre más le demos, entre más, hermanos, Él nos va a dar más, hermanos. Así como Pedro le dijo a Pedro, echa tus redes a la mar. Y las redes se rompían, hermano, por la gran cantidad de peces que tenía. Porque tenemos un Dios de abundancia, hermanos. Entonces imagínense, nosotros tenemos que darle gracias, bendecirle al Señor siempre por todo lo que nos ha sido dado, por esa generosidad que tiene el Señor, hermanos. Mire qué humildad de María, hermanos, qué humildad, hermanos. Imagínense, y luego yo me quedo, yo así, yo inclusive aún siendo yo católico, cuando era yo católico, me sorprendía. Porque María era una persona humilde, es una persona que es para imitarle, su conducta es para imitarse en la humildad, hermanos. Y sin en cambio, cómo Dios ha transformado esa imagen, ha querido transformar esa imagen y la ha cambiado la quiere cambiar en otra imagen de soberbia. Y yo me acuerdo cuando decían que la guadalupana dijo, aquí en este cerro yo quiero que me adoren, yo quiero que me alaben. Y decía, pero ¿cómo es posible que pida eso si el Señor Jesucristo nunca pidió un lugar? Siempre Él dijo, en cualquier lugar me van a adorar. Entonces, vean esta humildad de María. El diablo la ha querido trastocar y la ha querido cambiar en una vanidad, hermanos, queriéndose robar la alabanza que le tenemos al Señor, hermanos. Pero, hermanos, nosotros tenemos que menguar siempre, hermanos, siempre en decir que somos nosotros. Porque tenemos que dar ese paso a esa grandeza del Señor, a ese Dios nuestro Salvador, hermanos. Bendito sea el santo nombre del Señor. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Engrandece mi alma. ¿Acaso no podemos engrandecer al Señor con una voz grande? Podemos tener una voz apesumbrada, una voz triste para bendecir a nuestro Señor, hermanos. Entonces, cuando decimos, bendice alma mía, mi Señor, tiene que ser con gozo, con alegría, hermanos, glorificando siempre al Señor por todo lo que Él nos ha dado, hermanos. Y si usted tiene un alma triste, si usted tiene un alma confligida, anímela, hermano, anímela con la grandeza de nuestro Señor, con el amor que tiene el Señor. Anímese, cante alabanzas, cante himnos, hermanos, cante salmos. Esta lectura que leímos, hermanos, es semejante a un salmo. Es una expresión que hizo María, hermanos. Inclusive la religión tradicional le ha puesto la Magnífica. Y esa es la que muchas veces, a veces, se recita cuando hay algún problema que tenemos, hermanos. Pero nosotros tenemos que tomarlo igual como es una alabanza, una plegaria al Señor, una plegaria de agradecimiento a nuestro Dios, hermanos. Engrandece al Señor mi espíritu y que mi alma se regocije, hermanos. Entonces tenemos que animar nuestro espíritu y nuestra alma, hermanos. Entonces tenemos que ver, hermanos, que aquí entra el gran gozo en el Señor. El gozo de decir, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Hermanos, nosotros tenemos que tener ese gozo, hermanos. Imagínense que la gente, hay gente que nos dice, ¿y toda la semana van a estar en la iglesia? Sí, toda la semana llenándonos de gozo. Ay, pero es muy aburrido. No, es un gozo, hermanos. ¿Cuántos tenemos gozo por estar aquí toda la semana? Gloria a Dios, hermanos. Entonces nosotros no podemos tener esa pesadumbre, no podemos tener esa tristeza, sino que tenemos que tener ese gozo, porque ese gozo está con el Señor. Pero si nosotros decimos, ay, es que tengo que ir al templo, es que hoy me toca dar la palabra. No, hermanos, con gozo, con alegría, ¿sí? Por eso dice, y mi alma, y gran gozo que hay en el Señor, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Entonces nosotros nos tenemos que regocijar en el Señor, hermanos. Como dice también la palabra, regocijarnos en el Señor. Y otra vez los digo, regocijaos en el Señor, hermanos. Tenemos que estar siempre gozosos, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que estemos gozosos, hermanos. Dice el Salmo 43:4, el Dios de mi alegría y de mi gozo. He escuchado aquí una frase que dice, ¿quién es el culpable de mi gozo? ¿Quién es el culpable de mi alegría? Tenemos que decirlo nosotros, hermanos. Él es el culpable, hermanos.
Él es el manantial de todos nuestros gozos, hermanos. Tenemos que gozarnos porque Él quiere, hermanos, Él quiere que estemos gozosos siempre, como María lo expresaba. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces ella se reconoce pecadora, hermanos, se conoce que ha sido falta, hermanos. Por eso dice, mi Dios, mi Salvador. Imagínense, hermanos, que María estaba gozosa porque iba a darle vida, iba a ser instrumento para que el Señor si viniera en carne, hermanos. Hoy nosotros también podemos estar en gozo, hermanos, si también permitimos que Cristo nazca en nosotros, hermanos. ¿Qué quieres tú en esta Navidad, hermano? ¿Qué quieres tú en esta Navidad? ¿Por qué no le permitimos al Señor que realmente, así como María, llenarnos de gozo y que el Señor también sea instrumento y que permitamos que Él nazca? Pero les voy a repetir ese nacimiento que nos llene de gozo y de ese gozo sincero, hermanos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar felices, hermanos, porque nosotros, hermanos, el deleitarnos con el Señor es un deber, hermanos, y ser felices es ser obedientes. Ser felices es ser obedientes, hermanos, porque Dios quiere que nosotros estemos contentos. Nada nos puede separar del Señor, ni tribulaciones, ni tristezas, hermanos. Nosotros tenemos que estar siempre confiados en el Señor. Tenemos que venir y descargar nuestras culpas, hermanos. Aquí venir, hermanos. Muchas veces decimos que la cruz que llevamos es muy pesada, pero dice el Señor, ligera es mi carga, hermanos. Entonces dice, carguemos con la cruz. También es cierto que la cruz deja de ser una tortura. De hecho, sucede con frecuencia que esa carga en nosotros a la vez llega a ser, nosotros nos colgamos de la cruz, hermanos, y nos quitamos esa carga. Nosotros tenemos que estar felices, hermanos. Entonces, si su yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30, hermanos. Dios Todopoderoso quiere que estemos contentos, hermanos, que le adoremos con ese gozo, hermanos, ese gozo de espíritu, y que nos regocijemos en Dios, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reposar en Él. ¿Cómo? Teniendo fe. Teniendo fe, regocijarnos como María y decirle, Señor, Padre mío, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, hermanos. María sabía lo que estaba haciendo, hermanos. María reconocía esa misericordia del Señor. María se dejaba ser instrumento del Señor, hermanos. Pero con ese instrumento en humildad, hermanos, tenemos que agradecer al Señor, dándole gracias al Señor, porque tenemos tantas cosas, hermanos. Y solamente nos damos cuenta de las cosas que tenemos cuando empezamos a carecer de ellas, de las cosas que tenemos, hermanos. Demos gracias al Señor por lo que tenemos, hermanos, y que no empecemos a tratar de apreciarlas cuando carezcamos de ellas, hermanos. Entonces tenemos que alabar al Señor y glorificar al Señor y decir, Señor, aquí estamos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Reconociendo, hermanos, que Él es nuestro Salvador. Reconociendo, hermanos, que Él vino y nos compró con su preciosa sangre. Entonces no debemos de agradecer, hermanos, no debemos de engrandecer a aquel que es nuestro Salvador. Sí, tenemos que agradecerlo, hermano. Inclusive cuando nos compró, andábamos como ovejas descarriadas, ahí todas regadas. Y Él cuando dijo, yo las compro. Oh, pero mira, ¿cómo están todas rescatadas? Unas por aquí, otras por allá, otras necias, otras tercas. Y dijo el Señor, yo las compro. Y nos compró, hermanos, y fue por cada uno de nosotros, hermanos. Fue por cada uno de nosotros a traernos, hermanos. Nosotros tenemos que glorificar al Señor, hermanos. Ya que el que se zafó se fue corriendo, que en vez de resultar ser oveja, resultó un cabrito. Bueno, pues ni modo, hermanos. Pero sí tenemos que estar orando por aquellas personas que se nos han ido. Pero el Señor nos compró con su preciosa sangre y todavía nos trajo a su redil, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Porque si estamos aquí, nos ha traído, hermanos. Tenemos que llenarnos de ese gozo, hermanos. Que el Señor tuvo esa misericordia y tiene esa gracia con nosotros.
Entonces tenemos que engrandecer a nuestro Salvador, hermanos, dándole gracias al Señor, nuestro Dios, porque dice, pues ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Entonces tenemos que reconocer a este Dios que es todopoderoso con nosotros, hermanos, glorificando siempre al Señor, hermanos. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, así Él asumió esa responsabilidad de ir por nosotros, de traernos. Entonces tenemos que engrandecerlo en espíritu y regocijarnos en el Señor, hermanos. ¿Y esto por qué lo hizo, hermanos? Fue una amorosa dependencia que el Señor quiere que tengamos con Él, hermanos. Esa dependencia que tenemos que tener siempre con el Señor, hermanos. Depender siempre de Él. No sentirnos autosuficientes. Desgraciadamente, hermanos, aquí en la vida, cuando tenemos el éxito, tenemos que el carro, que la casa, que el trabajo, que la familia, y nos olvidamos del Señor. Y sentimos que es por nosotros, es porque nos preparamos, es porque buscamos, es porque agradamos. Y no, hermanos, es porque el Señor ha sido generoso con nosotros, hermanos. Ese es el Dios, hermanos. Ese es el Dios que nos ve, y nosotros no tenemos que sentirnos pequeños ante Él, hermanos. Tenemos que darle gracias al Señor y decir, Señor, si yo soy grande es porque tú lo has hecho, hermanos. No digamos como Geón, que dijo, mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. No, hermanos, si Dios ha venido es porque nosotros estamos necesitados de Él. Si Dios ha venido con nosotros es porque nos hemos necesitado del Señor. Entonces tenemos que reconocer esa necesidad, hermanos, porque si nosotros no reconocemos esa necesidad, pues el Señor no viene a nosotros, hermanos. Tenemos que reconocer que Él es el que nos tiene que, Él nos viene a salvar, Él nos viene a dar todo lo que tenemos, hermanos. Entonces depositémonos en Él y nosotros seamos libres, hermanos. Que vengamos siempre, hermanos, a hablarle, a clamarle al Señor, levantando nuestras plegarias, levantando nuestras manos y decir, Señor, gracias, gracias, Señor, Padre Santo. Y no importa, yo les puedo poner el ejemplo. Yo no soy de fácil palabra, hermanos, y sin en cambio aquí estoy, a veces sin que, a veces ni yo mismo me entiendo, yo vengo y le doy gracias a mi Dios. Entonces el Señor, eso es lo que quiere, que con sus propias palabras usted venga y lo engrandezca. Decirle gracias a Dios, gracias, Señor, Padre Santo. Imagínense, Cristo quería un pueblo, Cristo quería una gran nación, hermanos. Entonces, ¿usted cree que para Cristo no hubiera sido fácil ir a escoger reyes, príncipes, gente entendida, gente sabia? ¿No hubiera sido más fácil para el Señor, hermanos? Y sin en cambio, miren, el Señor tuvo misericordia y se fijó en nosotros, hermanos. Se fijó en mí, hermanos. Entonces eso es lo que tenemos que agradecerle al Señor, que Él siempre ha buscado, hermanos, esa humildad. Esos pobres de espíritu el Señor los ha buscado, hermanos. Tenemos que regocijarnos. Y aparte tenemos que entender, hermanos, que Dios a veces no podemos entender lo que Él quiere de nosotros fácilmente. Tenemos que entrar en comunión con Él. Porque imagínense que Dios hubiera esperado que María se casara para poderle decir, ya vas a ser la madre del Salvador. No, uno no puede entender por qué Dios, o sí tenemos que entender en esa grandeza del Señor. Él, antes de que María se iba a casar, y sin en cambio ya la había escogido Él. ¿Por qué Dios le complicó las cosas a María? Y sin en cambio María dijo sí, a sabiendas que iba a tener problemas, pero María dijo sí, heme aquí, Señor. Entonces también nosotros no podemos a veces comprender las acciones que toma el Señor con nosotros. Simplemente nosotros tenemos que decirle, Señor, aquí estamos. Señor, aquí está tu sierva. Así como cuando nosotros hablamos en forma masculina, también hoy nosotros tenemos que hablar en forma femenina. Señor, heme aquí, aquí está tu sierva. Entonces tenemos que glorificar al Señor, hermanos, y tratar de entender lo que Él quiere de nosotros. Él es soberano, hermanos. Entonces tenemos que darle y magnificarle, hermanos, porque nosotros estamos llenos de pecado, pero Él viene y nos limpia. Imagínense, hermanos, nosotros estamos llenos de pecado, pero cuando lleguemos a la gloria celestial, hermano, vamos a entrar limpios. Mire usted la misericordia del Señor. Y también aquí lo vemos en Lucas, por ahí por el capítulo 15.
en el hijo pródigo. Y venía el hijo y el padre lo vio, ¿sí? Y cuando lo vio tuvo misericordia de él y lo abrazó. Esa es la misericordia, hermanos, que tiene el Padre con nosotros. Y después le cambió sus vestidos. Esa es la gracia. Oh, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Por eso tenemos que entender lo que es la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, hermanos. Y glorificarle siempre, hermanos. Y entender todo su amor que Él nos ha mostrado, hermanos. Que nosotros somos tan insignificantes, pero gracias a ese amor y esa misericordia que tuvo, ese amor y esa misericordia que tuvo con María, también, hermanos, la ha tenido con nosotros. Entonces nosotros tenemos que engrandecer al Señor y tenemos que llenarnos de gozo, hermanos, porque el Señor ha tenido esa gracia y misericordia. No mirando nuestra bajeza, hermanos, porque si Él hubiera visto nuestra bajeza, hermanos, pues no sé qué hubiera hecho, sino en cambio Él no mira esa bajeza. Amén. Él ve ese amor, Él ve esa humildad en nosotros, hermanos. Él ve ese agradecimiento que podemos tener, hermanos. Tenemos que glorificar al Señor y decirle gracias, Señor, porque Señor, nos has plantado junto a las corrientes de agua y haces que el fruto siempre esté a tiempo y nuestra hoja no cae, hermanos. Salmo del 1 al 3, hermano. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, hermanos. Salmo 126, 3, hermanos. Entonces Él quiere que siempre estemos gozosos, hermanos. Que siempre estemos entendiendo el mensaje del Señor y siempre con esa humildad y agradeciéndole al Señor, diciéndole, Señor, gracias, Padre Santo, por ese amor y esa misericordia, hermanos. Y que siempre estemos gozosos con el Señor. Y hermanos, entonces en nuestro corazón tiene que interrumpir, hermanos, esa luz, esa aleluya, esa gloria, hermanos. Tenemos que alabarle al Señor, que nuestro corazón lo exalte grandemente. Decir aleluya, gloria a Dios. Maravillosas cosas has hecho en nosotros, el Dios Padre Todopoderoso, Señor Santísimo. Mira este pueblo, Señor, pero tú ahí estás con nosotros, hermano. Tú estás, hermano, el Señor está ahí con nosotros. Oh, gracias a Dios. Tenemos que ver esas maravillas, hermano. Porque, hermano, fíjese que nosotros, si no vemos esas maravillas, si no reconocemos, hermanos, muy difícilmente el Señor se puede acercar a nosotros, hermanos, porque no estamos reconociendo, hermanos, esa necesidad para que Él se manifieste. Nosotros tenemos que provocar al Señor, hermanos, que Él se manifieste. Tenemos que provocarle y darle gracias al Señor, hermanos. Tenemos que tener esa confianza y esas cargas, todas esas cargas que tenemos, venírselas a dar al Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor no va a saber qué va a hacer con nuestras cargas? Déjenlas, hermanos, denle al Señor esas cargas, hermanos. Confíen en el Señor gozamente, hermanos, y glorifíquenlo, alábenle al Señor, hermanos. ¿Y tú qué quieres en esta Navidad? ¿Sí? María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, dice, ahora me dirán, bienaventurada a todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas, el poderoso y santo es su nombre, hermanos. Entonces tenemos que alabar al Señor siempre, hermanos. Bendigamos a aquel, hay que bendecir a aquel que ha hecho cosas, grandes cosas con nosotros, hermanos. Dándole siempre la gracia, hermanos. Dándole gracias por esa santidad, Padre mío, Dios Todopoderoso, que Él nos ha quitado de todo pecado. Tenemos que alabarle al Señor. Entonces, esa gracia y esa misericordia y esa gracia que tuvo el Señor con María, también la puede tener con nosotros, hermanos. Si nosotros nos disponemos a estar siempre con Él, a cumplir, hermanos, cabalmente lo que Él quiere con nosotros, hermanos. Buscar siempre su presencia, su permanencia, a que Él habite en nosotros, hermanos. Y que todo lo que hagamos, hermanos, sea porque hemos comprendido su misericordia y su gracia, hermanos. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que venir a glorificar al Señor, alabarle al Señor, darle las gracias, Señor, Padre mío, sentirnos necesitados, sentirnos pecadores, reconocer su grandeza, hermanos, entonces nosotros podemos decir que realmente qué es lo que queremos en esta Navidad, hermanos. ¿Y tú qué quieres en esta Navidad, hermanos? María se regocijó en Él. María
María lo engrandecía y María le daba las gracias al Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que corresponderle al Señor esas grandezas, que el Señor vino y nos salvó. Y vino el Señor y pagó un precio muy alto por nosotros, hermanos. Esta Navidad, hermanos, nosotros nos regocijemos con Él, que estemos siempre gozosos, hermanos. No nomás, hermanos, cuando tengamos que recibamos, no sé si algunos hayan recibido aguinaldo y estemos gozosos. Algunos estemos recibiendo algo material o algo en este mundo y que nos llene solamente de gozo momentáneo, hermanos. En esta Navidad regocijémonos en Él, hermanos, llenándonos siempre de ese gozo. No importa, hermanos, cómo estemos pasando estos días, hermanos. No tenemos trabajo, no tengo para cenar, no tengo comprensión en la familia, no tengo ese apoyo, no sé, estoy en una angustia, hermanos, pero nosotros nos tenemos que regocijar porque el Señor está con nosotros y va a estar con nosotros. Y eso es lo más importante, hermanos, porque la grandeza de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino en carne. Entonces tenemos que glorificarnos en el Señor y venir y alabarle, y el Señor sabrá lo que nosotros necesitamos, hermanos. Yo espero, hermanos, haberles transmitido este mensaje, que luego a veces yo me frustro porque luego cuando yo estoy leyendo y veo este mensaje me engrandezco, pero luego cuando empiezo aquí a hablar y digo, ay Señor, ¿por qué fallo? ¿Por qué me turbo? ¿Por qué mi lengua se traba? ¿Por qué no doy ese mensaje bien coherente, bien preciso para que sea entendido? Pero el Señor, en su misericordia que tiene conmigo, me ayuda y aquí estoy. Bendito sea el Señor. Si usted ha entendido hoy, si usted ha comprendido hoy el mensaje, póngase de pie, hermano, y venga y engrandezca a su Dios, a nuestro Dios Salvador. Bendito sea el Señor, Padre.